Escoger un procesador para nuestro PC no siempre es tarea fácil, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchas variables presentes, como la cantidad de núcleos e hilos y las frecuencias que puede alcanzar. Pero, ¿qué es un procesador y qué procesador es necesario para cada tipo de tarea? Para saber qué procesador necesitamos hay que entender todo sobre ellos, o por lo menos lo básico de las partes que lo componen. Primero de todo, hay que saber que un procesador es la unidad central de procesamiento, por eso la mayoría de la gente lo conoce como CPU, que es lo mismo pero en inglés. Los procesadores han evolucionado mucho en los últimos 50 años, tanto en la arquitectura como en la cantidad de núcleos y las frecuencias de estos mismos núcleos. Antes los procesadores solo tenían un núcleo, pero ahora, como ya sabréis, prácticamente todos los procesadores que se fabrican tienen 2 o más núcleos. Lo común suele ser tener un procesador con 2, 4, 6 u 8 núcleos, aunque existen procesadores como el Threadripper 3990X que tienen 64 núcleos, pero claro, cuesta 4.000 euros. Cada núcleo se puede entender como un procesador individual, pero ¿qué es exactamente un procesador? Os lo vamos a explicar de forma muy simplificada. Es un componente que se encarga de interpretar instrucciones provenientes de algún software, o sea, realizar tareas. Está formado por varias partes, como la ALU, la unidad de control, los primeros niveles de caché, los buses de entrada y salida y bastantes más que ya explicaremos más detalladamente en otro vídeo. Toda la información pasa por el procesador, sería algo así como el cerebro de nuestro PC, que se encarga de recibir información y procesarla antes de que llegue a cada unidad específica. Antes dijimos que los primeros procesadores tenían un núcleo y que los procesadores actuales tienen por lo menos 2. La desventaja de tener un solo núcleo es que el procesador no puede trabajar en 2 tareas diferentes simultáneamente. Sin embargo, si duplicamos la cantidad de núcleos, paralelizamos las cargas de trabajo y hacemos que el procesador pueda realizar más tareas a la vez. Lo mismo sucede cuando aumentamos la cantidad a 4, 6 y 8 núcleos. El procesador puede llevar a cabo 4, 6 y 8 instrucciones por ciclo. Los ciclos. Más adelante hablaremos de ellos porque son bastante importantes. Generalmente tendemos a relacionar los núcleos con los hilos, y seguramente hayáis visto que hay procesadores con 4 núcleos y 4 hilos, o 4 núcleos y 8 hilos. ¿Pero qué es esto? ¿Para qué sirven los hilos y por qué hay algunos procesadores que tienen el doble de hilos que núcleos? Un hilo se puede interpretar como algo que separa un programa en múltiples tareas separadas, para que el procesador tenga más flexibilidad a la hora de administrar las tareas. Esto genera una gran mejora en el rendimiento hablando de cantidad de tareas a realizar. Hay algunos procesadores que tienen más hilos que núcleos, exactamente el doble. Esto es gracias al multithreading, que en español significa multihilo. AMD utiliza en sus procesadores la tecnología Simultaneous Multithreading, también conocida como SMT, y por otro lado Intel utiliza la tecnología Hyper-Threading. Las dos hacen la misma función, solo que cada una está implementada y funciona de forma algo diferente. Estas tecnologías logran que un solo núcleo sea capaz de realizar 2 tareas al mismo tiempo, permitiendo al sistema operativo repartir las tareas para conseguir el mejor rendimiento. Por si alguien no lo ha entendido bien, un núcleo no es lo mismo que un hilo. Los núcleos son procesadores físicos separados e instalados en un chip, mientras que los hilos existen a nivel de software. Si os acordáis, antes habíamos mencionado la palabra ciclos. Los ciclos son impulsos generados dentro del procesador, exactamente en el reloj, que también se suele llamar oscilador. Podríamos unir ciclo con hercio para decir que un hercio es un ciclo por segundo. Así que los hercios son la cantidad de ciclos que completa un procesador en un segundo, y a esto se le llama frecuencia. Por ejemplo, si un procesador trabaja a 3 GHz, estará completando 3.000 millones de ciclos en un segundo. Como esos son números muy altos, utilizamos prefijos de cantidad como giga o mega, y esto sucede igual en las memorias RAM y en las GPU, por ejemplo. Sabiendo todo esto, podemos decir que nuestro procesador está compuesto por núcleos que trabajan a una cierta frecuencia y que cada uno de ellos puede trabajar como si fuesen 2, esto último en el caso de que usen multithreading. Así que ahora sí, ¿cuántos núcleos necesitamos para cada tipo de tarea? Bien, como hay tareas muy diferentes, esto vamos a dividirlo en 2 sectores, el sector multimedia y el sector gaming. El sector multimedia está orientado a gente que utiliza el PC para ver vídeos de YouTube, ver directos en Twitch, hablar por Skype y hacer tareas en Word, Excel o PowerPoint. En este ámbito el procesador no tiene que exprimirse al máximo para satisfacer la mayoría de las necesidades, y generalmente es suficiente con un procesador de 2 núcleos y 4 hilos, que si recordáis utiliza tecnología multithreading al tener el doble de hilos. Las frecuencias de estos procesadores normalmente rondan los 3 GHz, de sobra para este tipo de tareas. Lo bueno de los procesadores orientados a este tipo de uso es que suelen tener gráficos integrados, que para tareas de ofimática y multimedia dan perfectamente y no hace falta comprarse una tarjeta gráfica dedicada. Una buena opción puede ser el AMD Athlon 3000G.
Un procesador que cuesta 50 euros tiene 2 núcleos, 4 hilos y una frecuencia base de 3,5 GHz, que además para la gente que le interese se le puede hacer overclock. Sin embargo, en el sector del gaming es necesario tener una CPU que sea capaz de procesar más información en paralelo y a más velocidad, necesitando así más núcleos e hilos y a más frecuencia. Gracias a Testing Games podemos ver que 2 núcleos no son suficientes para tener una buena experiencia de jugabilidad. La cantidad de FPS que se consiguen alcanzar es muy baja en comparación con 4 y 6 núcleos, y además, al no poder procesar toda la información, hay tirones y bajadas considerables de FPS. A partir de 4 núcleos se puede jugar mejor, pero en algunos casos sigue sin ser suficiente. La mayoría de los juegos están optimizados para distribuir el trabajo en 4 o 6 núcleos. Por eso en los juegos que se utilizan solamente 4 núcleos se consigue la misma cantidad de FPS que con 6, mientras que los juegos que utilizan 6 se consiguen más FPS que con 4, lógicamente. Todo esto suponiendo que tenemos una tarjeta gráfica que no hace cuello de botella a nuestro procesador. Las frecuencias también son importantes, dependiendo del juego se necesita más o menos gigahercios. Normalmente con un procesador que alcanza 3 GHz se puede jugar sin tirones ni bajones, siempre que tenga más de 4 o 6 núcleos. Si el procesador alcanzase más frecuencia, los FPS subirían bastante más. Hace unos meses montamos un PC con un procesador de servidor que tenía 8 núcleos, 16 hilos y frecuencias de hasta 3,6 GHz. Le hicimos muchas pruebas y acabamos concluyendo que de momento prácticamente ningún juego está optimizado para repartir el trabajo entre los 8 núcleos. Siempre había alguno que estaba en desuso. Esto en el futuro cambiará, pero de momento comprar un procesador con 8 núcleos solamente para jugar sería tirar el dinero, a menos que los vayas a utilizar para otras tareas más exigentes, como renderizar un vídeo, un proyecto, hacer streaming o alguna parecida. Los procesadores con 6 núcleos y 12 hilos son la mejor opción para montar un PC gaming. La mayoría tienen frecuencias relativamente altas y ofrecen muy buen rendimiento. El mejor ejemplo que os podemos dar es el Ryzen 5 3600, 6 núcleos, 12 hilos y hasta 4,2 GHz. Este procesador cuesta 200 euros y la versión X es overclockeable, y esto significa que podemos conseguir más gigahercios. Con 6 núcleos y 12 hilos a 4 GHz se puede jugar perfectamente a todos los juegos sin tirones ni bajones de FPS, lógicamente teniendo una gráfica que no haga cuello de botella en nuestro procesador. Una buena combinación sería un Ryzen 5 3600 y una RTX 2060 Super. Con esto podríamos alcanzar más de 240 FPS en juegos competitivos como Fortnite, CSGO o Valorant y más de 100 FPS en juegos más exigentes con calidad en ultra. Pero esto es un tema que ya trataremos en otro vídeo, al igual que el tema del cuello de botella. En resumen y en conclusión, para tareas poco exigentes con un procesador de 2 núcleos y 4 hilos es suficiente, y para gaming necesitaremos un procesador con 6 núcleos y 12 hilos, trabajando con frecuencias de entre 3,5 y 4 GHz. Abajo en la descripción tendréis todos los links a los componentes mencionados en este vídeo y a otros vídeos que os pueden ser de utilidad. Dejad un like si os ha gustado cómo hemos explicado este concepto y suscribíos para no perderos ningún vídeo. Si tenéis alguna duda podéis dejarla abajo en los comentarios y nosotros la intentaremos responder como siempre. Una vez más, gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.